Pues bien, estamos terminando nuestra última sesión de la segunda parte del Evangelio de Marcos, perdón, ando ahí todo estoy mal. Y vamos a leer hoy desde el versículo 46 hasta el versículo 52 del capítulo 10. Y a partir del capítulo 11, nosotros vemos al Señor Jesús acercándose a Jerusalén y comenzar su última semana de ministerio aquí en la tierra. Así que dice así la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar, ¿sí? Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, rogando de tu favor, de tu ayuda para poder comprender lo que la Biblia dice. No simplemente recibir información, sino de verdad comprender, de modo que nuestra mente cambie, que nuestro corazón sea afectado por la verdad preciosa de tu palabra, y que nuestra voluntad se rinda a ti y llevemos honra a tu nombre. Por favor, ayúdanos y déjanos ver tu gloria y tu cuidado. Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, pues el Señor Jesús va rumbo a Jerusalén a morir, como hemos dicho. Él va desde Cesarea de Filipos, ha pasado por una región que se llama Perea, donde habló del divorcio, ¿recuerdan? Con los escribas que estaban ahí, los fariseos. Y después pasó por Jericó. Pasando por ahí, lo último que vimos es que el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de quién era el mayor, y aprendimos que los cristianos están llamados a vivir una vida sacrificial por el bien de otros. Esa es la vida de los cristianos. Nosotros somos llamados a ser servidores de todos, y como decía el texto bíblico, los dulos de todos, los esclavos de todos. Esa es la vida del cristiano, y nosotros la vemos ejemplificada mayormente y con mayor brillo en la vida del Señor Jesús. A veces nuestra cultura piensa que ser servidor de los demás es malo, ¿no? Como que estás tonto si haces eso. Pero el Señor Jesús... Como que te rebajas, ¿sí? Pero el Señor Jesús nos mostró la gloria de ser servidor de todos. Y nosotros amamos al Señor Jesús. Y vemos amor y compasión y ternura y misericordia y gracia en su vida. Y es por eso que le amamos, ¿cierto? Y nosotros no pensamos del Señor Jesús que Él es un pelele cualquiera, ¿cierto? Él es el Señor. Y nosotros lo vemos así, y nosotros seguimos sus pasos como sus discípulos. El Señor Jesús también nos enseñó acerca de su muerte un poquito, y nos dijo que iba a ser entregado a los gentiles. Nos dijo que Él vino a morir, que Él vino a servir, no a ser servido, discúlpenme, y a dar su vida en rescate por muchos. Eso fue lo último que terminamos en Marcos 10:45. Y antes de comenzar el relato de la pasión, Marcos inserta este último parrafito aquí que habla sobre este ciego que se llama Bartimeo. Bien, vamos a empezar. Ahora, le preguntaba hace ratito que veníamos en el carro a Sarita: oye, ¿tú te acuerdas del nombre de una persona que Jesús haya sanado? Ya llevamos 10 capítulos de Marcos. ¿Ustedes se acuerdan de alguno? No hay nombres. Sabemos que sanó a la suegra de Pedro. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Sabemos que sanó a la hija de Jairo. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Nosotros, ¿cierto? Pero no hay. Yo no puedo recordar en el Nuevo Testamento el nombre de una persona que Jesús haya sanado, salvo este. La pregunta es: ¿por qué es tan importante decir su nombre?
¿Qué pasó con este Bartimeo y con Jesús? Que el Señor, en su sabiduría infinita, al inspirar las Escrituras sin errores, decidió insertar el nombre de Bartimeo. Entonces esta es una historia importante, ¿ok? Es una historia importante. No me acuerdo si era el pastor MacArthur, John MacArthur, o R.C. Sproul, cuando estaba leyendo acerca de esto, que decía, pareciera como que si este es un anticlímax. No era el pastor Sugel Michelin, creo. Es como un anticlímax. Él dice, ¿sabes qué? Jesús ya habló de su muerte, ya va a Jericó, ya dijo que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Tú qué esperarías que siguiera? La pasión, ¿no? El relato de la pasión. Dice, pero como que esto es espérate un poquito. Esto es importante, ¿ok? Así que vamos a ver. Entonces, este señor se llama, dijimos, Bartimeo. Y de todos los evangelios, Marcos es el único que registra el nombre de este hombre ciego. Se nos dice ahí, mira, en el versículo 46, dice, Bartimeo, el ciego. ¿Ya viste? Ahí está el nombre y especifica que él es ciego. Mateo nos dice que había más de uno. Si tú revisas el pasaje paralelo de Mateo, en Mateo dice que eran 2 ciegos. 2. Ajá. Entonces, ¿por qué Marcos y por qué Lucas nomás hablan de Bartimeo y por qué Mateo habla de 2? Lucas habla de Bartimeo, pero no dice que es Bartimeo. Y Marcos sí especifica. Ahora, ¿por qué? ¿Hay contradicción en la Biblia? No. Recuerden que los evangelios sinópticos se llaman así porque son varias personas viendo lo mismo, relatándolo de diferente manera. No es que haya contradicción, es que los relatos se complementan. Bien, eso pasa específicamente con los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sale, vale? Bien. ¿Por qué? Bueno, estaba leyendo algunas de las cosas que algunos pastores han dicho sobre Bartimeo ya. Y la idea que yo quisiera creer, la que más me gustó, es que insertan el nombre de Bartimeo porque Bartimeo eventualmente llegó a ser un creyente muy conocido por la iglesia. Entonces, ¿te acuerdas de Bartimeo? Así fue como pasó. ¿Sabes quién es Bartimeo? Sí. Mira, así es como pasó. Él es la muestra del poder y de la gracia salvadora de Dios. Ese hermano que tú conoces le pasó esto. Y eso está padre porque nosotros debemos de entender que los hermanos en la iglesia, las personas que vienen, no son nada más asistentes que se reúnen con nosotros a escuchar. Ellos también son una muestra de la gracia y el poder salvador de Dios. Dios los ha salvado. Y nosotros debemos de aprender a ver el valor de los hermanos así, como personas que llevan el nombre del Señor Jesús en sus propios cuerpos. Así que, pues yo pienso que era por eso. Y la segunda cosa, fíjate que la Biblia indica que él era un hombre, ¿qué cosa? Ciego. Ciego, él no podía ver. ¿Por qué esto es importante? ¿Saben por qué? Porque en la manera de entender la vida, los judíos pensaban que ese tipo de situaciones eran un castigo de Dios. Te quedaste ciego, algo has de haber hecho, Dios te castigó. De hecho, si ustedes revisan su Biblia en Juan, en el capítulo 9, en el versículo 1, se relata la historia de cuando Jesús va caminando por un pueblo y ven a un joven que era ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, oye Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás para que naciera así? ¿Cuál es la idea que hay detrás? Te están castigando porque hiciste algo malo. Por eso naciste ciego. O porque alguien hizo algo malo y tú... ¿sí? Esa es la idea. De hecho, a veces lo seguimos pensando algunas personas. Te pasa algo y Dios te castigó. Dios te está castigando por lo que has hecho. De hecho, esto no es algo exclusivo de los judíos. También los que no somos judíos pensamos así. Le pasó a Job. ¿Sí sabían? No Job frijole, a Job, el de la Biblia. ¿Sí saben que Job no es judío? ¿Saben que él no es israelita? Él es de un país que se llama Edom. Edom es la descendencia de Esaú. Y cuando él está hablando con sus amigos, los amigos constantemente le están diciendo, Job, Dios no es injusto. Eso es correcto, ¿verdad? Si tú estás así, es porque algo hiciste. Ese no es pensamiento exclusivo de los judíos.
Eso también a veces pasa con nosotros. Y hay un relato más en Lucas 13, donde están hablando acerca de unos galileos que mató Pilato y que los mató y mezcló su sangre con sus sacrificios. Entonces todos están hablando de eso y Jesús los escucha y les dice: ¿ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? O sea, tú estás pensando que ellos hicieron esto porque ellos son bien malototes. Y Jesús les dice: yo les digo que si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igual. Entonces la idea es que te sucede esto, tú eres un pecador. Tú hiciste algo. No sé qué, pero algo hiciste. Entonces Bartimeo, siendo el ciego y teniendo esta forma de pensar, creo yo, muy seguramente fue rechazado por su comunidad. ¿Y eso en algún momento no puede ser así, Pepe? ¿Qué? De ¿Que Dios te castigue por hacer algo? Ajá. Pues sí. ¿Sí, ah? Sí, pero a veces pasan cosas que nosotros no sabemos por qué y sucede. ¿Están de acuerdo? O sea, no podríamos decir, por ejemplo, que un accidente fue porque, ¿cierto? O sea, nosotros no sabemos eso. No lo sabemos. Por ejemplo, a veces las personas dicen: ay, ora por mí porque estoy en una prueba bien grande. ¿Cuál es tu prueba? No, pues que me dijeron que tenía diabetes, ¿no? Por ejemplo. Pero se toma 2 litros de coca al día. Pues esa no es una prueba, ¿estás de acuerdo? Esa es como consecuencia de lo tuyo. ¿Estamos de acuerdo? Unas Sí. cosas son por culpa de uno mismo, Sí, ¿no? y otras cosas Dios nos pero disciplina. Si hacemos como que Dios nos las mandó, era cuando sabemos que en realidad no, que nosotros las provocamos. Unas las provocamos nosotros, otras pasan. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo malvado. Las cosas malas pasan, ¿cierto? Mira, por ejemplo, hace unos cuantos años lo de COVID, ¿no? O sea, ¿qué vas a decir? Pues pasó. La gripe española y todas esas cosas que sucedieron en la historia. Entonces, pues pasan, las cosas malas pasan. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Pero también hay cosas que Dios hace en su sola potestad. Por ejemplo, cuando los israelitas iban entrando a la tierra de Canaán, Dios, ¿qué dijo? Mátenlos a todos. Y ese fue el juicio de Dios para naciones malvadas que no quisieron arrepentirse. O sea, desde que Abraham pasó por ahí hasta que regresó la descendencia de Israel, pasaron más de 400 años. Dios tuvo compasión de esa gente, Dios los toleró, Dios muy seguramente hizo algo. Ellos no quisieron arrepentirse y Dios, ¿qué hizo? Mátenlos a todos. Él ejecutó un juicio. A veces las personas juzgan a Dios de que Dios es bien injusto porque permite que, ¿cómo Dios hizo que mataran a tanta gente? Bueno, pues es que Dios fue paciente, Dios les permitió, Dios fue tolerante. Ellos no quisieron arrepentirse y Dios ejecutó su juicio como el dueño de este universo. O sea, si yo decido echar mi teléfono a la basura, ¿quién de ustedes me va a decir algo? Es mi teléfono, son mis cosas. Este es el mundo de Dios, este es el universo de Dios. Y Dios decide hacer esto y Dios no nos debe paciencia. Sí debemos de entender eso. O sea, no es como que Dios me deba a mí. No es como que Dios tiene que ser conmigo. ¿Por qué tendría que? ¿No? Bien, avancemos entonces. Este Bartimeo fue, pienso yo, muy rechazado por su comunidad y por su gente porque era ciego. El tener esta idea de que, él es un hombre pecador porque está ciego, ¿no? Si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Si hacen cosas malas, te pasan cosas malas. Y no siempre es así. Bartimeo fue rechazado por su comunidad, por su gente, fue visto con desprecio. Algo similar a la manera en la que veían a los recaudadores de impuestos o a las prostitutas en el tiempo del Señor Jesús. Pero el Señor, en su misericordia, lo que hizo fue que dispuso la vida de este hombre para mostrar el brillo de su compasión y de su misericordia para nosotros. La vida de Bartimeo, así como es, Dios la dispuso para nuestro bien, para que nosotros pudiéramos ver su gloriosa misericordia, para que nosotros pudiéramos ver de una manera muy vívida lo que significa el versículo 45 del capítulo 10, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. A veces en la escuela cuando nos explican algo los profes no lo entendemos, ¿verdad que no? Hasta que nos ponen un ejemplo, ya,
Bueno, ¿qué significa que Jesús vino a dar su vida? A servir y no ser servido. Ahí va el ejemplo. La vida de Bartimeo. O este evento con Bartimeo. Entonces, piensa por un momento en esto. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Piensa que el Señor Jesús va rumbo a Jerusalén. ¿Tú qué crees que pensaba el Señor Jesús? ¿Qué cosas crees que pudieron así como ocupar su mente? Y de repente le habla a un mendigo y ayúdame, ten misericordia de mí. Si Jesús lo hubiera dejado de lado, nosotros no lo hubiéramos culpado, ¿estás de acuerdo? Le hubiéramos dicho, pues tiene cosas más importantes en que pensar, ya va a morir, él lo sabe, sus discípulos todavía no están listos, ¿cierto? Sí, pero el punto es que Jesús no ignoró a Bartimeo, no lo ignoró, aunque pudo haberlo hecho y con toda la justificación del mundo no lo hizo. Y yo quisiera que tú tomaras ánimo de esto, porque mira lo que dice el versículo 46, dice: al salir, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. La Biblia dice en el relato de Lucas que había tanto ruido, que Bartimeo dijo, ¿qué está pasando? Esta multitud no era algo que Bartimeo estaba familiarizado con, él escuchó mucho ruido. Y dentro de todas las voces, y dentro de toda la multitud, y dentro de todas las cosas que el Señor Jesús pudo haber tenido en su cabeza y en su corazón, él decide parar y hacer tiempo para un mendigo ciego. Cuando tú oras, y cuando tú estás diciendo, Señor, por favor, ayúdame. Yo estoy seguro que el Señor Jesús tiene muchas cosas en que pensar ahorita en su universo. Y Dios cómo sostiene, dice la Biblia que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor está viendo qué está pasando en Júpiter, en galaxias que nosotros ni conocemos. Pero Él toma tiempo para y escucharte. Qué privilegio tan grande. Y qué misericordia tan grande. Qué compasión tan grande. Hace ratito cantábamos almas, dice, ¿cómo decía el canto de Fuente de la Vida Eterna? Dice, con tiernísimo favor. ¿Verdad que sí? Con tiernísimo favor. De ellas te compadeciste, con tiernísimo favor. Así que cuando tú ores, toma en consideración que el Señor está escuchándote. Que el Señor está escuchándote. A pesar del ruido y de todas las otras cosas que hay, el Señor está escuchándote. Pero también podemos aprender otra cosa. Podemos ver el tipo de personas a las que Jesús salva. En el camino a Jericó, Él se encontró con este ciego, que las personas pensaron que era lo peor. Pero también, ¿saben qué? En Lucas 19 nos dice que cuando Jesús iba pasando por Jericó, se encontró con otra persona. ¿Se acuerdan de esa cancioncita que dice, Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó? Otro recaudador de impuestos. Las personas, ya hablamos de los recaudadores de impuestos odiadísimos por todos. Ese es el tipo de personas a las que el Señor Jesús salva. Personas como Bartimeo, personas como Zaqueo. Personas que reconocen su propia maldad. ¿Qué dijo Bartimeo? Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si yo he defraudado en alguien, le devuelvo 4 veces más. En la ley romana, cuando alguien te ponía que le tienes que regresar el dinero a alguien, dependiendo la falta que habías hecho, le regresabas el doble, el triple, y la peor pena de todas era el cuádruple. Entonces, ¿qué está haciendo Zaqueo consigo mismo? Él está viendo que obró mal y que dijo, Señor, yo voy a dar lo más que puedo dar, con tal de reparar el daño que yo he hecho. Esos son el tipo de personas que Jesús salva. Personas que son conscientes de su necesidad. Personas que saben que necesitan misericordias. Personas que saben que no son buenas. Que no son buena gente. Personas que se reconocen que ellos son tan pecadores que si no fuera por la misericordia de Dios estuvieran ardiendo en el infierno ahorita. Personas que saben que la única esperanza que ellos tienen es aferrarse a la misericordia de Jesús. No así a los religiosos orgullosos. Y quiero leerles esto porque lo escribí con mucho cuidado. No a los religiosos orgullosos que confiaban en su propia buena conducta
El Señor Jesús dejó claro su rechazo a aquellos que son orgullosos, que no reconocen sus faltas ni su maldad, y que con soberbia y que con dureza de corazón niegan su pecado, rechazando arrepentirse. Señor Jesús, en esta semana de la pasión, y nosotros lo vemos a lo largo del Evangelio, ¿qué sucede con los fariseos, con los escribas, con los que están tercos a defender su propia justicia y que no quieren reconocer su propia maldad? Señor, ¿qué dijo? Nada. Cuando lo llamaron Beelzebú, ¿qué dijo? Ya no hay misericordia para ustedes. ¿Recuerdan? Cuando hablamos del pecado imperdonable, la blasfemia al Espíritu Santo, estás viendo toda la bondad de Dios delante de ti. Y si te ocurre decir que eso lo hizo el diablo, ¿cómo puedes cerrar tu corazón, ser tan duro, ser tan terco, ser tan orgulloso? Cuando ellos hicieron eso, cuando ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, ¿qué les dijo el Señor? No más misericordia para ustedes. Y entonces el Señor Jesús sí empezó a hablar con parábolas para que ellos no entendieran. El Señor Jesús salva a personas como Bartimeo y como Zaqueo, que reconocen su necesidad, su propia maldad y su necesidad de un Salvador, no hacia los orgullosos, que son duros para reconocer su maldad y que con soberbia ellos defienden su propia justicia. Eso está mal. Pues bien, si avancemos con el relato, porque ya llevamos mucho aquí y hemos avanzado muy poquito. Y en el relato de Lucas se nos dice, como les decía hace ratito, que había una multitud y que Bartimeo escuchó mucho ruido y preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? En Lucas 18:36, Bartimeo pregunta qué era aquello y le dicen que era Jesús Nazareno. Las personas de la región de Israel habían visto a Jesús hacer tantas cosas y lo único que ellos habían visto era a Jesús Nazareno. No le dijeron Jesús el Hijo de Dios, ¿verdad que no? Dijeron, este es Jesús Nazareno. Lo único que vieron fue un hombre que venía de Nazaret. Ellos no vieron más allá. Para ellos Jesús, el Señor Jesús, no era más que un hombre de Nazaret. Y nosotros sabemos lo que las personas pensaban de Nazaret. Cuando Andrés conoce a Jesús y va con su amigo Natanael a hablarle de que habían encontrado al Mesías, Andrés le dice, oye, encontramos al Mesías, a Jesús Nazareno. Y Natanael responde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Las personas lo único que vieron fue a Jesús Nazareno. No vieron nada más. Ellos que sí tenían la bendición de haber visto los milagros de Jesús, de ver a Jesús mismo delante de ellos, el resplandor de la gloria de Dios. Lo único que vieron era un señor que venía de Nazaret, una aldea chafa. Eso es todo. Bartimeo no. Bartimeo, la Biblia dice que empezó a dar voces, nuestro relato de Lucas. Dice, y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces. ¿Qué es esto de dar voces? Bueno, la palabra griega es kratzo y literalmente es voz en cuello. O sea, él empezó a gritar como pudo. Otra manera de usar kratzo es en Apocalipsis, cuando dice que es dolores de parto. Cuando las mujeres gritan que les duele mucho, así, como loco desesperado, Bartimeo empezó a gritar. No le estoy diciendo a las mujeres locas desesperadas, para que no me digan nada. Como desesperado, Bartimeo empieza a gritar y a decir algo muy interesante. Mira lo que dice Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me llama tanto la atención la teología de este mendigo. ¿Se acuerdan que hablamos en la escuela dominical que todos deberíamos ser teólogos bíblicos? Que ya todos somos teólogos, todos pensamos algo de Dios, pero hay que ser bíblicos y buenos teólogos. Bueno, él sabe algo de Jesús. Él no le dice, Jesús de Nazaret, ten compasión de mí. ¿Cómo lo llama? Le dice, hijo de David. Hijo de David. ¿Por qué? Déjame leerte un cachito que está en el segundo libro de Samuel. ¿Puedes buscarlo conmigo, por favor?
Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda... No es cierto. Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 7. Y está en el versículo 8. ¿Ya lo tienen? Aquí está hablando Dios y dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo planté, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más. Como principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo dice Jehová, asimismo Jehová te hace saber que él hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre su reino. Yo le seré a él padre, y él será mi hijo. ¿Te das cuenta? Este descendiente de David es el Mesías. De hecho, el título más común para el Mesías dentro de los judíos es ese: Hijo de David. Por eso, cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo comienza diciendo: este es el Evangelio de Mateo, es el Evangelio de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. En el Evangelio de Mateo nosotros vemos que José, el padre natural de Jesús, el padre no natural, el padre legal de Jesús, es de la descendencia de David. Y en Lucas hay una descendencia más, y vemos que María, la madre del Señor Jesús, también es descendiente de David. Entonces, por ley, el Señor Jesús es el descendiente de David. Por eso esas genealogías están ahí insertadas. Lo que está pasando aquí es que, como acabamos de leer, este hijo de David le sería dado un reino que no tendría fin, que destruiría a los enemigos de Israel y que haría que todo estuviera en paz, ¿cierto? Dios afirmaría su trono para siempre, es lo que estábamos leyendo ahí. Eso era lo que esperaban los judíos. Y este ciego Bartimeo sabe que Jesús es el hijo de David. Piensa por un momento en cómo llegó él a saber eso. Él no vio nada. ¿Qué fue lo único que pudo haber hecho? Escuchar de alguien: hoy has escuchado de Jesús, y escuchar las historias y confiar en eso. Él creyó eso. Él creyó las historias de Jesús y las creyó y lo llamó. Dice el Evangelio de Mateo que no nada más lo llamó hijo de David, le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. En el Antiguo Testamento esa palabra Señor, kurios en griego, solamente se designa a Dios. No hay otra persona en el Antiguo Testamento a la que se le dé ese título de Señor como a Dios. ¿Y aquí dice Jesús? Mira, si ustedes quieren ver en Mateo, acuérdense que son relatos complementarios, ¿se acuerdan? En Mateo 20, en el versículo 30, dice: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Señor, hijo de David. ¿Te das cuenta? Él sí entendió. Y de hecho en el griego
las cosas vienen al revés. No dice Jesús hijo de David, dice hijo de David, Jesús. Entonces se hace énfasis en el título mesiánico en el original griego. Este Bartimeo sabía algo. Él había escuchado algo. Él sabía quién era Jesús. Él, que no veía nada, podía ver mucho más que aquellos que tenían su vista clarita y simplemente veían a Jesús, el de Nazaret. Él veía mucho más y la luz llegó a su corazón mucho antes de que llegara a sus ojos. Mucho, mucho antes. Aquí está la petición de Bartimeo. Dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabe exactamente lo que necesita. Tal vez Bartimeo pensaba igual que el resto de los judíos, que su ceguera era un castigo de Dios. Pero tal vez la ceguera de Bartimeo lo ayudó a entender que él de verdad era pecador. Y decir: sí me merezco esto. Sí soy mala gente. Yo he ofendido a Dios tantas veces. ¿Yo qué le podría decir a Jesús? ¿Que no me merezco esto? No. Él siempre me ha tratado mucho mejor de lo que yo estoy, o de lo que merezco estar. Siempre me ha tratado muchísimo mejor. Dios siempre ha sido bueno conmigo. Yo he sido malo con Él. Y mi ceguera es correcta. Está bien. Y fíjense que a veces nosotros tratamos las cosas malas que nos pasan como si estuvieran mal, como si nunca deberían de estar en nuestra vida, como si no tuvieran razón de ser. Las queremos quitarlas de nuestra vida pronto, sacarlas rápido. Que tengo problemas en el trabajo, no, a ver cómo lo resuelvo, pero vámonos. Que me enfermo, igual. Que no sé, algo sucede, que choqué, igual. Como si eso no tuviera que estar en nuestra vida. Pero esta ceguera lo que hizo fue ablandar el corazón de Bartimeo para que reconociera su necesidad principal, la necesidad que todas las personas tenemos, que es la misericordia de Dios. Él sabe lo que necesita y sin pretensiones, sin justificaciones, sin excusas, Él busca lo que necesita. Él le dice a Jesús, ten misericordia de mí. Él sabía que no merecía nada. Él dependía completamente de la bondad de Jesús. Este era el Señor Bartimeo. Él dependía completamente de la bondad de Jesús. Y gracias a Dios que Jesús es bueno, ¿cierto? Que nosotros también dependemos solamente de su bondad. Y qué bueno que Él es bueno. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Él reconoció que era un pecador. Lo reconoció de verdad. No como a veces le hacemos nosotros de, pues sí me equivoqué, pero pues todos cometen errores, ¿no? Así como justificándome yo solito. Él, sí soy. Sí lo soy. Dice el versículo ahí el versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces él, arrojando su capa, vino a Jesús. Piensa por un momento qué significa esa capa para Bartimeo. Él es un hombre ciego, que no nada más porque es rechazado por su comunidad no tiene manera de sustentarse, sino que está ciego, o sea, literal, no puede hacer mucho. Tal vez su capa es donde él estaba sentado, donde estaban sus limosnas. Cuando tenía frío era pues lo que lo tapaba, si llovía de igual. Porque tenía la certeza que Dios lo iba a devolver la vista, ¿no? Por eso igual no le interesó lo que traía, y lo primero es estar frente a Dios. Él la abandonó. Lo que quiero que veas es qué es lo que abandonó. Su única protección, tal vez su única manera de estar caliente, tal vez todo lo que tenía, tal vez todas las limosnas del día estaban ahí sobre su capa y le valió. Las dejó y fue delante de Jesús.
¿Saben qué? Eso me recuerda mucho a la parábola que está en Mateo 13:44, donde dice que había un hombre que caminando por un campo se encontró un tesoro y viendo ese tesoro lo escondió y fue a vender todas sus cosas con alegría. Todo lo perdió con alegría para comprar ese campo y quedarse con el tesoro. Y esa es la actitud de un verdadero discípulo de Jesús. ¿Te acuerdas de Mateo? Cuando Jesús lo llamó, que estaba ahí en los tributos ¿Y qué hizo? Andrés y Pedro, cuando estaban ahí en las barcas de su padre, trabajando. Jesús los llamó, ¿y qué hicieron? Jacobo y Andrés, ¿qué hicieron? Jacobo y Juan, lo mismo, ¿cierto? Ese es el corazón y la actitud de un verdadero discípulo. En la doctrina cristiana, déjenme les platico que hay una doctrina que se llama la gracia irresistible. ¿Qué es esta gracia irresistible? Bueno, cuando Dios te llama, la Biblia dice que no puedes resistirlo. Es como que te atrae. De hecho, Jesús cuando dice, en una parte del Evangelio de Juan dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae primero. Y esa palabra traer en griego es la palabra que se usa cuando tú estás pescando con una caña de pescar y jalas al pez. O sea, el pez viene a fuerzas. Y muchas personas, malentendiendo esa doctrina, dicen, no, a ver, espérate. Entonces Dios me obliga a hacer algo que yo no quiero. Eso no está bien. Dios jamás haría eso. Pero esa es una mala manera de entender esa doctrina. La gracia irresistible no es así. La gracia irresistible funciona precisamente como un ciego que al abrir los ojos ve un desierto a su mano izquierda, nada, muerte y podredumbre, mi propia vida, lo que yo soy, lo que yo hago, y en su mano derecha ve un oasis y ve al Señor y ve un tesoro grandísimo, ve cosas que su corazón siquiera había imaginado. Pregunta, ¿tú a dónde te irías? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, tu corazón diría, no, que vámonos para el otro lado, correrías para allá, ¿cierto? Y la gracia irresistible no se trata de que Dios te forza, la gracia irresistible se trata de que Dios te da luz y te ilumina los ojos, de modo que ahora tú puedas ver la belleza y la hermosura de lo que Él es, de modo que lo aprecies y lo valores. Y al ver la inmensidad de su valor, entonces tú corras para allá. Esa es como nosotros deberíamos de entender la doctrina de la gracia irresistible. Bartimeo pudo contemplar esa gracia. Y no importa lo que tenía en su capa, ni que era su capa, ni que era su único resguardo, él la dejó contento. La dejó contento. Se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Se acuerdan de a quién más le preguntó Jesús esa cosa? ¿De quién quieres que te haga? Volteen ahí un poquito antes, en el capítulo 10, en el versículo 36. 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Misma pregunta, ¿cierto? Misma pregunta. Bien diferente situación, bien diferente actitud, y otra vez vemos un contraste. ¿Se acuerdan lo que es un contraste? ¿Sí? Es como algo cosas opuestas que te ayudan a ver las diferencias unas de otras. Por ejemplo, el color que contrasta con el negro es el blanco, ¿cierto? Aquí vemos un contraste. Vemos a los discípulos en Marcos capítulo 10, ahí en el versículo 35, preguntando de manera manipuladora, orgullosa, buscando posición, poder y estatus. Señor, déjanos sentarnos a un lado de ti. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿No? Eso ya lo decidió mi Padre, ¿cierto? Pero aquí vemos a otro hombre completamente distinto, en humildad, en misericordia, buscando misericordia, no poder, en sometimiento. ¿Te das cuenta que Bartimeo se somete al Señor Jesús llamándole Señor? Tú eres el Señor.
Yo no. Yo vengo pidiéndote que por favor tengas misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Sí? ¿Qué quieres que te haga? Destaca y contrasta mucho, mucho, mucho y de manera muy significativa y muy audaz la actitud de los discípulos con el Señor y la actitud de Bartimeo con el Señor, ¿cierto? Este es el último milagro del Señor Jesús. A partir de aquí, el Señor Jesús ya no hace más milagros. Este es el último. No hay más. Y es el cierre perfecto para nosotros de la sección 2 del Evangelio de Marcos, y es el inicio perfecto para el relato de la pasión, porque nos muestra cómo el Señor Jesús de verdad vino a salvar a aquellos que se habían perdido. Y cómo la actitud de los discípulos es tan contraria a la de este hombre, que con humildad se acerca al Señor Jesús para pedirle precisamente eso. El Señor que recobre la vista. Dice el versículo 51 todavía: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego como ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Bartimeo no nació ciego, se quedó ciego. Que recobre la vista, le pido. ¿Se das cuenta? ¿Se imaginan qué pasaría? ¿Cómo se sentirían si no pudieran ver? Muchas personas se sienten muy frustradas por eso. Debió de haber sido muy doloroso. Más aparte todo ese de por pecador, ya ves, te dije, más el rechazo de la sociedad. Si Bartimeo tenía familia, imagínate, no ser capaz de sostener a tu familia. Ha de haber sido muy duro. Muy duro. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Jesús le dio muchísimo más de lo que él pidió. Este hombre que llegó pidiendo por misericordia, creyendo que Jesús era quien dijo ser. Los discípulos todavía no entendían eso. Él sí. Él sabía que él había venido a servir al mundo y él pidió misericordia. Él sabía que Jesús había venido a salvar al mundo y él pidió misericordia. Y Jesús le da salvación. Le perdona sus pecados. Y le dice: vete en paz. Este hombre tan cargado, tan atribulado por su maldad, se fue con una cuenta limpia a su casa. Y dice: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. El relato de Lucas creo que dice que Jesús lo tocó. Hemos hablado tantas veces de este toque de Jesús, ¿verdad? Tierno. ¿Te imaginas? Imagínate a un mendigo ciego. No sería tal vez hubo un poquito ahí de mal olor, tal vez él no tenía casa, tal vez la ropa de Bartimeo no era la mejor, ¿no? Rechazado por su gente. Y Jesús, con un toque tierno, le perdona sus pecados y le da la vista otra vez. Y mira lo que él empieza a hacer. Empieza a seguir a Jesús. Así es como se ve la salvación. Por eso les digo que este es el relato perfecto para terminar la 2 y comenzar la 3. Este es el relato perfecto. Ahora, yo quiero decirte que este relato ilustra lo que los discípulos aún no entienden: la naturaleza de la misión de Jesús y el reino de Jesús, ¿verdad? Pero tal vez tú te encuentres en la misma situación que los discípulos. Ves, pero no has visto. Ahora tú ya sabes muchas más cosas de Jesús de las que sabías el año pasado. Has estudiado y has leído conmigo muchísimas historias, no muchísimas, pero sí bastantes, de lo que Jesús hace y de cómo es y de lo que Él desea del mundo.
Tal vez tú estás como los discípulos, que viendo no ves. Tal vez sabes de Él, pero aún no entiendes. La salvación, lo hemos dicho y lo hemos dicho hasta mucho y lo diremos hasta el cansancio. La salvación es una obra de Dios. Yo no me salvo. Así como el ciego no puede darse vista a él mismo, tú necesitas de la misericordia de Dios para que Él ilumine tu entendimiento y Él ilumine tu corazón. Y entonces tú puedas verle y amarle como Él es. Pero es la obra de Dios, una obra que solamente Él hace en el corazón de los hombres, lo que nos permite a nosotros verlo y amarlo. Ese amor no viene naturalmente de nosotros, porque lo que sale naturalmente de nosotros es buscar algo más y rechazarlo a Él. Tal vez dormir, tal vez ver la tele, tal vez hacer otra cosa, no lo sé. Pero esa es una obra sobrenatural, de Dios, no es una obra natural nuestra. Así que yo quisiera hacerte una pregunta más. Tal vez muchos mendigos, como el joven rico, ¿se acuerdan que el joven rico no quiso seguir a Jesús porque no quiso dejar lo que tenía? Bartimeo sí dejó su capa, ¿cierto? Pregunta, si pudiéramos decirlo de algún modo, ¿cuáles son esas riquezas, como las del joven rico, riquezas entre comillas, que te impiden seguir a Jesús fielmente, arrojadamente? ¿Cuáles son esas riquezas a las que tu corazón se aferra y te impide ser audaz en buscar a Jesús de todo tu corazón? ¿Te digo algo? Y te lo digo en buena onda. No lo vale. No importa qué sea. No importa si es tu esposo, hijos, familia, casa, dinero. No lo vale. No lo vale. Porque esas cosas, ¿te diste cuenta que nunca llenan tu corazón? Nunca lo hacen. No lo van a hacer. Por un rato sí. Tienes carro nuevo. Uy, pero ya al mes el carro nuevo, que era una alegría, se convierte en una carga. Y ahora necesitas buscar algo nuevo. La vida de Bartimeo por eso es tan significativa para nosotros. Este evento en especial. Porque nos enseña la naturaleza de un verdadero discípulo. Porque nos enseña la actitud de un verdadero discípulo. Porque nos deja ver de manera muy práctica la salvación. Porque nos enseña que Jesús de verdad vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que de verdad vino a servir y no a ser servido. Que de verdad vino a dar su vida en rescate por muchos. Déjalas. Hay un misionero que se llama Jim Elliot. ¿Lo has escuchado de él? ¿No? Jim Elliot era un joven de Estados Unidos que fue misionero en Ecuador. Y él quiso ir a servir y evangelizar a una tribu muy salvaje en Ecuador. Se llamaban los Aucas. Los Aucas eran personas que se mataban entre ellos, ¿no? Junto a un grupito de amigos y todo. Y un día en el río Curaray, ellos estaban esperando a los Aucas. Ya habían hablado con ellos y todos le decían, aguas, Jim, porque los Aucas matan, aguas. Y él siguió. Y un día, esperándolos en el Curaray, pues lo mataron. Después su esposa Elizabeth fue con otras mujeres a hablarles de Jesús y muchos Aucas creyeron, muchos. Pero la vida de Jim se perdió y era un joven, más joven que yo, de lo que yo soy ahorita. Él era un excelente estudiante, súper listo, súper bueno en muchas cosas. Tal vez nosotros podríamos pensar que su vida fue un desperdicio. Pero Jim Elliot escribió algo muy interesante. Él dijo, no es tonto el que pierde, el que da lo que no puede conservar
para ganar lo que no perderá jamás. No es un tonto el que pierde lo que no puede conservar para ganar lo que no perderá jamás. Así que, ¿cuáles son tus riquezas? Déjalas y sigue a Jesús. Ese siempre ha sido el llamado del Señor Jesús. No solamente con el hombre rico, también con sus discípulos, ¿se acuerdan? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado de los discípulos de Jesús. ¿Que es una vida que de repente da miedito? Pero es una vida que vale la pena vivir. El pastor John Piper, y ya acabo con esto, estas van a ser mis últimas palabras. El pastor John Piper dice que es mucho mejor perder tu vida que desperdiciarla. No la desperdicies. No la desperdicies. Dásela a algo que valga la pena. Y Jesús vale la pena, los gustos y todo lo demás. Él lo vale y Él es digno. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta historia. Gracias por enseñarnos. Nuevamente te rogamos que nos ayudes a ser dóciles y que, Señor, en esto nosotros llevemos fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.